78% fue forzado a renunciar de su iglesia, y el 63% por lo menos 2 veces ya fueron forzados a renunciar. Esto de manera más común debido a conflictos en la iglesia. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches, que el Señor los bendiga. Hoy es 21 de septiembre. Hoy es Día del Estudiante, Día de los Enamorados, Día de la Amistad e incluso es hasta Día del Médico. Así que hoy hemos estado compartiendo un tiempo especial con mi esposa en el poquito tiempo que hemos tenido. Esto es una semana muy ajetreada, pero recuerden, a pesar de que tengamos muchas obligaciones, queremos pedirles que oren para que nos deleitemos en el Señor, en todo aquello que Dios nos da, y no estemos pensando en el afán como si quisiéramos quitarnos una carga pesada, sino más bien queremos disfrutar cada tiempo que Dios nos da, y espero que estén haciendo eso ustedes también. Así que vamos a tener un tiempo especial ahora. Vamos a estar viendo una página web llamada Soul Shepherding, o sea, pastoreando el alma, que fue recomendada por el pastor Miguel Núñez o el doctor Miguel Núñez, y está hablando acerca del cansancio, la fatiga y ciertas estadísticas vinculadas al pastorado. O sea, pastores que han quedado en burnout o pastores que han quedado exhaustos o agotadísimos del ministerio y el efecto que ha tenido en su familia. Así que esta página vamos a examinarla junto a ustedes para que podamos ver un poquito de qué está tratando. Son más datos estadísticos. Este es como un estudio demostrativo, está queriendo mostrar algo, no te está diciendo estrategias específicamente que debes aplicar, pero te está queriendo llamar la atención para que tú digas: wow, yo no sabía que había esto, que te sorprenda y te mueva a tomar acciones. Así que dice: estadísticas en el pastorado y el estrés del ministerio. Voy a estar sirviendo de traductor, ¿ok? No se quejen. El 75% de los pastores reporta, es la primera estadística que le estoy apuntando ahora, el 75% de los pastores reporta estar extremadamente estresado o altamente estresado. Esta es una estadística muy interesante, ¿no? Ya que sabemos que el trabajo del pastorado requiere bastante, pero 75%, estamos hablando de 10 pastores, más de 7 reportan estar extremadamente estresados. 90% trabaja entre 55 a 75 horas por semana. Ahora, para tal vez alguna referencia, un ser humano normal trabaja aproximadamente 8 horas por día. Si trabajaras de lunes a viernes, 8 horas son 40 horas semanales. Regresemos. Si trabajaras 8 horas por día, 5 días de la semana, 5 por 8, tienes 40. 40 horas un ser humano normal, ¿ok? Ahora, el pastor está trabajando, dice el 90% de los pastores reportan que trabajan entre 55 a 75 horas. Ahora, no tengo una calculadora conmigo, pero es aproximadamente un 40% extra hasta un 90% extra. El 90% se siente fatigado y worn out y agotadísimos cada semana. Ese es el 90%, o sea, termina una semana y están totalmente fatigados y cansados. El 70% dice que están, no voy a traducirlo literalmente porque no se aplica muy bien en nuestro lenguaje en español, sería groseramente mal pagados, pero no creo que sea una buena traducción, recuerda que estoy practicando en esto. Pero 70% se considera que están siendo pagados muy abajo de lo que realmente merecerían, ¿no? No están siendo bien pagados. El 70% siente que no están siendo bien pagados. Ahora tú dirás, tal vez hay algunos acá que no son cristianos o tal vez que son nuevos en el cristianismo y digan, ¿cómo es que el 70%? Ese otro 30% que se sienten bien pagados muy posiblemente se encuentran los pastores del Evangelio de la Prosperidad, que tienen una mansión y se sobrepagan más, al contrario, pero aún así se sienten algunos de ellos mal pagados, ¿ok? Estamos hablando de pastores en un ámbito más conservador, ¿ok? En este ámbito conservador, que no creemos en un Evangelio de prosperidad, es así, estamos hablando de iglesias evangélicas que no están cayendo en ese mal y torcido Evangelio de la Prosperidad. El 70% sienten los pastores que no están siendo bien pagados. 40% reportan un serio conflicto con algún asistente o miembro feligres por lo menos una vez al mes. O sea, 40% reportan de los pastores que por lo menos una vez al mes ha tenido un problema serio, un conflicto serio con uno de los miembros. Ahora, esto es algo interesante porque los pastores estamos habituados a poder solucionar conflictos. O sea, nosotros estamos llamados específicamente en el trabajo del evangelio
a solucionar un conflicto entre el hombre y Dios y presentar a Cristo como el único reconciliador. Pero tenemos que estar ejercitándonos en esto, porque dentro de los miembros de la iglesia que estamos buscando servir, como ven ahora hay conflictos, y es 40% de los pastores. 78% fue forzado a renunciar de su iglesia, y el 63% por lo menos 2 veces ya fueron forzados a renunciar. Esto de manera más común debido a conflictos en la iglesia. Ahora, tal vez esta estadística de 78% que han sido obligados a renunciar se aplique un poco más a Estados Unidos y no tanto a nuestro contexto latinoamericano. ¿Por qué? En Estados Unidos yo he llegado a ver incluso en algunas ocasiones periódicos cristianos que dicen se solicita pastor, ¿ok? O sea, se toma en muchos casos como un trabajo más donde tú puedes aplicar, hacer una aplicación, buscar en páginas de trabajo requerimiento para un pastor. Así que si tú estás calificado, podrías estar allí entrando como pastor, pero también se los toma un poco más como empleados. Se les paga un sueldo y la iglesia decide si entran o si salen de una manera un poco más ligera. Eso hay que tener cuidado. Así que de esa manera este reporte, ¿no? Que el 78% fueron alguna vez forzados por lo menos a renunciar de la iglesia y un 63% ya 2 veces. En Latinoamérica es un poco difícil y diferente, diríamos, porque yo he visto más al contrario. No tengo ninguna estadística, pero por lo general los pastores tienen la tendencia a ser los papas pastores y prefieren que toda la iglesia se salga antes que los saquen a ellos. Y en ciertos estatutos a veces hasta están establecidos como pastores vitalicios. Y más en Latinoamérica yo he visto papado pastoral. En Estados Unidos es más el empleado y es muy peligroso. Ahora sí, en Sudamérica también hay casos donde el pastor es un empleado más en ciertas congregaciones y ciertos grupos con poder en la iglesia deciden todo lo que va a hacer el pastor, incluso hasta lo que quieren que predique, y si no, pues lo cambie, ¿no? 80% dice, y estamos en esta parte de aquí abajo, 80% no estarían en ministerio en 10 años o más. Solo una fracción lograrán estar toda su vida, lograrán una carrera de toda su vida. O sea, estamos hablando que 80% no va a estar en ministerio de aquí a 10 años. O sea, tienes 100 pastores y de los 100, 80 de aquí a 10 años no van a estar más en el pastorado, solamente 20. Eso es muy serio. También dicen que solo una fracción de ellos, un rango menor incluso a ese 20% que nos queda, estarían como pastores y harán ese trabajo de pastor el resto de su vida. Ahora, ahí hay una pequeña aclaración. En promedio, dice, el seminario entrena pastores que solamente luego llegan a durar 5 años en el ministerio de la iglesia. Como promedio, entonces, solamente duran 5 años después de eso ya no. 100% de las 1050 pastores reformados evangélicos tienen un colega que ha dejado el ministerio debido a agotamiento, a conflictos en la iglesia y fracaso moral. O sea, de estos 1050, el 100% han dicho que sí, conocen a alguien, a un colega, por lo menos uno, que sí o sí ha dejado el ministerio, ya sea por estar demasiado fatigado o por el tema de conflictos en la iglesia o también por fracasos morales. Y bueno, por lo menos uno. Yo como pastor en estos años que he estado en la iglesia podría decir que 1, 2, 3, tal vez 4, y me pongo a pensar de manera ligera. 91% ha experimentado alguna clase de agotamiento en el ministerio y 18% dicen que se sienten, y esta frase tuve que buscarla por si acaso en Google Translate, porque dice fried to a crisp right now. El 91% dice que han experimentado un agotamiento total en el ministerio y el 18% dicen que se sienten fritos, totalmente fritos, a punto crujiente, secos totalmente, ¿ok? Ahora, tal vez algunas estadísticas más para que podamos estar viendo, pueden darle una mirada a ustedes. Les recomiendo que puedan ir, no es muy difícil, pueden incluso poner a Google Translate para que les pueda traducir toda la página web. No es muy difícil, a ver, déjenme ver si puedo encontrar la aplicación. Solamente tienes que poner Web Translate Google. A ver. Y
traducción de sitios web y traductor de Google, inglés, portugués, sitios web. ¡Boom! Pegas y entras. Después de eso esperas pacientemente. ¿Ok? No, ¿dónde está mi página? Ok. Ahora, después de esperar brevemente, te va a salir... Ya está. Pero aquí puse mal, yo puse traducir. Vamos a ver. Vamos a poner de inglés a español. Y ahora sí entramos. Cerramos esto, buscamos. Es primera vez que hago esto, pero para que vean, mi primera vez y se puede hacer. Esto es una muestra de que simplemente ustedes buscan un poco y pueden hallarlo en menos de 2 minutos. Estadísticas del estrés del pastor. Ahora quiero ver cómo han traducido la parte de frito hasta el 91% ha experimentado algún tipo de agotamiento en el ministerio y el 18% dice que está freído en este momento. Está bien, está frito, freído. Y si haces... No clic, pero si pones ahí tu cursor te dice cómo es la palabra en inglés, la frase completa. Volvamos a la página principal. Me gustaría que después le den una mirada. Estadísticas. Dice en la carencia. Statistics on pastors' lack of soul care and training. Estadísticas en la carencia del cuidado del alma del pastor y del entrenamiento del pastor. Véanlo, denle una mirada. 53% de los pastores no se siente que el seminario o el instituto bíblico le ha preparado adecuadamente. ¿Ok? Solamente para terminar, recuerden que estamos también, aparte, si no me equivoco, este mes de septiembre estamos recordando bastantes cosas y no quisiera hablar acerca del mes del pastor. Quisiera mencionar simplemente, debido a esta página web que fue recomendada por el pastor Miguel Núñez, que me llamó la atención, que cada uno de ustedes ore por su pastor. Yo en este momento me hallo con muchas actividades y como les dije al principio, la oración mía y la oración que yo les pido a ustedes y a muchos que den por mí es que pueda deleitarme en cada cosa que Dios me da, en cada consejería de medianoche que hay que ir con mi esposa o alguna emergencia, que pueda hallar el deleite en poder servir al Señor, en el seminario, en las clases que doy, en las clases que recibo y demás, ¿ok? Pero oren por sus pastores. Recuerden que el predicador favorito que ustedes deberían tener es su pastor, porque Dios se los puso a ustedes en esa congregación en particular para que les ministren. El resto de los pastores predican excelente. Hay grandes pastores. A mí me encantaba el ministerio de Darcy Sproul. Hasta ahora todavía me encantan muchos otros predicadores, especialmente Sugel Michelén y podemos hablar más, Salvador Gómez. Pero el pastor favorito que deberías tener y orar para que Dios te guíe a apreciarlo es el pastor de tu iglesia local. Disfruta la palabra de Dios. Sé edificado por la palabra de Dios, pero recuerda también darle gracias a Dios, orar por esas autoridades y que el Señor los pueda guardar, que no caigan en estas estadísticas fatales. En Bolivia tenemos nosotros una carretera que fue llamada durante muchos años la carretera de la muerte, ¿ok? Y podríamos decir el gran peligro que se halla en esa carretera. Pues acabo de darles un equivalente, la carrera de la muerte, como la profesión de la muerte. Es grande las estadísticas, 80% y demás. Entrar a la carrera pastoral y el 80% de ellos abandonarán en 10 años. Es algo serio. Y no nos dice de estas estadísticas cómo abandonan el ministerio. Si hay con amargura, problema, dificultad, muchos de ellos quizá dejan de ser cristianos. Una de las cosas muy importantes que me mencionaba también Sugel en las enseñanzas que estaba recibiendo por parte de su ministerio era que junto al lado de Billy Graham, aunque podemos cuestionar mucho sus enseñanzas al final de su vida, al inicio de su carrera estaba junto con otros teólogos que eran prospectos geniales para ser grandes evangelistas, y esos otros dos prospectos mejores que Billy Graham terminaron fracasando en su carrera ministerial, algunos hasta divorciados y separados de sus parejas. Billy Graham supuestamente tuvo éxito e incluso podemos hasta ahora cuestionar sus últimos años y sus tendencias heréticas. Así que oren por sus pastores, que el Señor los pueda guiar, y si así están los pastores, pregúntense cómo están las ovejas.
que el Señor pueda bendecir su palabra cada día que la leemos para que nosotros podamos ser edificados por ella, porque Él es el único que tiene el poder de preservarnos hasta el final. Así que clamemos en oración. No es el logro, ese otro 20% que logra culminar bien, no es porque ellos son especiales, es por la misericordia de Dios en sus vidas derramadas y por gran dependencia delante de Dios. Oren por sus pastores que entran en esa dependencia. Que el Señor los guarde y los bendiga. Un gran abrazo y después vamos a estar compartiendo algunos videos con otros artículos semejantes. Paz y bendiciones.